Es un gusto estar aquí en este foro. ¿Está México preparado para el Internet de todo? En primer lugar, pues es un gusto estar aquí en el Digital. Muchas gracias por la anfitrionía y por la colaboración en la organización de este evento. Quiero comentar antes de presentar a los miembros del presidium un par de temas. Vamos a estar transmitiendo este evento por streaming a través de la solución de Cisco de Webex. Ya hemos estado compartiendo el vínculo, sino también en mi cuenta de Twitter, @MarioDeLaCruz, está el vínculo para que nos puedan acompañar y estar conectados. También está la red móvil, la red que está disponible a la disposición de ITAM para que se puedan conectar y bueno, obviamente pues mantener este foro de manera interactiva. Para mí es un gusto estar de regreso aquí en Llano Mater después de muchos años para poder tener este foro de discusión sobre el Internet de todo, que es una de las tendencias más importantes. Vamos a hacer un breve evento de inauguración para arrancar los trabajos de este día y quisiera agradecer la presencia y la anfitrionía del doctor Marcelo Mejía Olvera, director general de la División de Ingeniería del ITAM. Marcelo, muchas gracias por el apoyo y la colaboración que hemos tenido para este evento. También el ingeniero Rogelio Velasco Romero, vicepresidente y director general de Cisco México. Rogelio, bienvenido. El maestro Víctor Gutiérrez, presidente nacional de Cariti. Víctor, muchísimas gracias por estar presente. Nos acompaña también el doctor Ernesto Flores Rux, que es presidente del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ernesto, muchas gracias por aceptar la invitación. El doctor Víctor González, jefe del Departamento de Computación y codirector del EPIC Lab, con quien hemos estado organizando este evento. Víctor, muchísimas gracias. Y a nuestro muy buen amigo don Javier Alar, director general de AMITI, que nos acompaña. Javier, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. En primer lugar, le pediría al ingeniero Rogelio Velasco que nos dirigiera unas palabras de bienvenida. Rogelio, si puedes hablar. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sean bienvenidos a este foro. ¿Está México listo para el Internet de todo? Es una gran pregunta y creo que la dinámica del debate que queremos realizar a lo largo de esta gran pregunta sin duda será relevante hoy y a lo largo de muchos años. En primer lugar quisiera saludar al doctor Marcelo Mejía Olvera, director general de la División de Ingeniería del ITAM. Doctor Mejía, por favor, transmítele al rector Fernández nuestro agradecimiento por su anfitrionía y colaboración para la realización de este evento. Muchísimas gracias. De la misma manera saludo al doctor Víctor González, que es el Departamento Académico de Computación y codirector del Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento, con quien hemos organizado este evento. Muchas gracias, Víctor. Nos acompaña también el maestro Víctor Gutiérrez, presidente nacional de Cañete. Víctor, gracias por tu participación en este evento. A los panelistas, invitados especiales, miembros de la comunidad del ITAM y medios de comunicación, gracias por estar aquí presentes. A todos ustedes, mil gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Quisiera empezar este foro con una gran reflexión. Sabemos que a estas alturas, alrededor del 99% de las cosas que podrían estar conectadas no están conectadas. Y podemos profundizar qué quiere decir ese 99%. Siempre hay elementos que en cada uno de los campos de la vida humana, de la vida empresarial, sabemos perfectamente que no están conectados y que en algún momento la oportunidad de que esto ocurra va a traer una dinámica económica, una dinámica totalmente diferente. El Internet de todo está considerado como la siguiente gran revolución tecnológica a nivel global. Espero que todos coincidan en que esta figura será así a lo largo de los siguientes años. Estudios de Cisco han encontrado que como resultado de esta nueva tendencia se generarán alrededor de 19 trillones de dólares en valor agregado en los próximos 10 años. Esto a nivel mundial. Si aterrizamos esto a nuestra región de Latinoamérica, podríamos estar generando más de 870,000 millones de dólares a lo largo de la siguiente década. En México, el Internet de todo representa una oportunidad de 197,000 millones de dólares en los próximos 10 años. Por ello, nuestro país debe ponerse a la vanguardia de esta tendencia y aprovechar sus oportunidades y beneficios. Es por esta razón que Cisco, en alianza con el ITAM a través del Departamento de Computación y del Centro de Creatividad e Innovación y Emprendimiento, organizamos este foro con el objeto de crear un espacio de discusión donde líderes de la industria, el gobierno y la academia puedan analizar la posición que tiene México
actualmente para aprovechar las oportunidades que generará el Internet de todo. En el diseño de este foro hemos planteado tres grandes temas. El reto de la infraestructura como estructura de soporte fundamental de una tendencia como la que hoy analizamos. Los retos del ecosistema educativo y de innovación como base para el desarrollo de las nuevas ideas y proyectos del Internet de todo. Y finalmente conoceremos casos prácticos, tanto de multinacionales como BBVA Bancomer, startups como Parking Móvil, analistas de la industria y la propia academia. De soluciones del Internet de todo que hoy están impactando de manera positiva y cambiando la manera en que vivimos, trabajamos, jugamos y aprendemos. Cisco se ha comprometido a ser un jugador clave de este cambio fundamental y estaremos aportando todo lo que esté de nuestra parte para que México pueda aprovechar el potencial que tiene el Internet de todo. Sean bienvenidos nuevamente a este foro que esperamos sea de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Le pedimos al maestro Víctor Gutiérrez, presidente nacional de Cañete, si nos puede dirigir unas palabras. Muy buenos días. Rogelio, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al ITAM y al rector Fernández por la anfitrionía. Por favor, le transmiten un cordial saludo. Platicaba unos minutos antes de pasar al auditorio sobre alguna mención de mi estado de origen, que es Yucatán, y el tema territorial. Me recordé alguna frase de Borges. Entonces lo hilé inmediatamente con un tema que creo que Cisco está haciendo muy bien. Y hace muchos años, 300 años antes de Cristo, en el Cratilo, Platón decía, ¿no?, que la idea es arquetipo de la cosa, ¿no?, que en las letras de rosa está la rosa, por ejemplo, y en todo el Nilo, en la palabra Nilo. Y así en el concepto de Internet de las cosas, o el concepto de Cisco, de Internet de todo, la idea de una compañía impulsando una de las oportunidades tecnológicas que democratizará de mejor manera la productividad en las empresas, pero también la comodidad y el bienestar de las personas, es fundamental. Entonces, a nombre de Cañete y por supuesto de personal, también a nuestro vicepresidente de Estrategia Digital, Mario de la Cruz, y por supuesto a su director, Rogelio, los felicito por este gran trabajo de posicionar el tema de Internet de las cosas, y de Internet de todo en particular, como la gran idea en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por sus palabras. Y para cerrar esta ceremonia de inauguración, le pedimos al doctor Marcelo Mejía Olvera, director general de División de Ingenierías del ITAM, que nos pueda dirigir su mensaje e inaugurar este foro. Doctor, por favor. Muy buenos días. Bienvenidos todos al ITAM. Quisiera iniciar unas muy breves palabras agradeciendo a todos los asistentes su interés por el Internet de todo, a Cisco por tener esta confianza en el ITAM que cada vez hemos presentado en los mecanismos de colaboración que tenemos con ellos, y es para mí un gran orgullo, en representación del doctor Fernández, rector del ITAM, darles esta cordial bienvenida. Pues recordar un poco lo que ha sucedido en Internet muy brevemente. Yo recuerdo que hace 26 años que llegué al ITAM y que tenía que dar la clase de redes de computadoras, incluso llevar a comunicaciones. Lo que teníamos nosotros era comunicación vía módem a 9600, que era módem de alta velocidad. ¿Cómo ha evolucionado todo Internet en estos 25 años aquí en México? Es impresionante. Y yo creo que con el tema de Internet de todo va a evolucionar todavía mucho más, va a adquirir mayor relevancia en todos los aspectos de nuestra vida diaria, y es por eso que es muy importante estos eventos que realiza la industria, Cisco en particular, con la colaboración de la academia. Sin más, quisiera nada más formalmente, siendo las 9:30 de la mañana del 14 de octubre, inaugurar formalmente este foro de Internet de todo. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Invitamos a los miembros del presidium a sentarse al frente para comenzar el primer panel del día de hoy. Víctor y Rogelio, si nos hacen el favor de quedarse.
Invitaría a Emilio y a Berto si nos acompañan aquí al frente para poder comenzar este panel, que voy a tener el honor de moderar. Emilio, por favor. Dicen que las preguntas fáciles van a ser para Rogelio, pero... pero en igualdad de condiciones van a ser las mismas preguntas para todos. No, bueno, la verdad es que este panel se ha denominado el reto de infraestructura. Sin duda, la infraestructura, y lo comentaba Rogelio en sus palabras iniciales, es la base fundamental para el desarrollo del Internet, más para el Internet de todo. Yo creo que tenemos que ser pues, muy objetivos en el análisis, partiendo de una realidad. No sabemos claramente que México no está en la misma posición que sus colegas de la OCDE en términos de penetración de banda ancha, de acceso a Internet. Y sin duda, pues la infraestructura es el aspecto fundamental para poder ir revertiendo este rezago, este gap que existe. Entonces, partiendo de esta base y teniendo perspectivas diferentes, desde una multinacional como Cisco, desde la perspectiva de tres sectores en los cuales representa Canietti, y en la parte de desarrollo de tecnologías de información y de emprendimiento en materia también de proyectos de Internet, yo quisiera preguntarles cuáles son, desde su punto de vista, en el ámbito de sus respectivas organizaciones, cuáles son estos principales retos en materia de infraestructura de Internet en nuestro país. Rogelio, no sé si podemos empezar contigo. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna creemos que, como hemos comentado ya, la solución de la infraestructura es un elemento fundamental para que esto se pueda desarrollar en todas las cosas. Vemos a un México avanzando, yo diría significativamente, siempre con un comparativo complejo, porque estamos hablando de países con mucha mayor capacidad de inversión, con mucha mayor capacidad de desarrollo, con un Producto Interno Bruto de mayor alcance. Pero vemos a un México con la reforma, en particular telecomunicaciones, invirtiendo cada vez más en infraestructura. Vemos a las empresas también avanzando, exigiendo y adoptando el tema de tecnologías de información y comunicación de una manera mucho más fuerte, mucho más agresiva. Vemos la movilidad siendo una de las variables más relevantes también para demandar mejor infraestructura. Hoy cada uno de nosotros en promedio trae ya más de 2 dispositivos, llámenle PC, llámenle celular, y sigue avanzando a tener más y más dispositivos. La convergencia de video, datos, voz, etcétera, está trayendo también una demanda de infraestructura de alto desempeño. Dinámicas que sin duda están ya ahí puestas y siguen forzando de manera positiva a que pensemos en tener cada vez más y más infraestructura. Vemos desarrollos de universidades, particularmente algunas instituciones mexicanas, desarrollando ya proyectos del Internet de las cosas, sensores para medir glucosa, algunos otros proyectos muy innovadores que están también ya vinculando elementos del lado de agricultura y que en alguna forma u otra están creando un ecosistema que va a seguir demandando que tengamos mejor estructura, mejor infraestructura para seguir conectando cada uno de los elementos que serán parte del Internet de las cosas. Estamos en el punto adecuado, sin duda alguna hay mucho que trabajar, pero me parece que vamos en la dirección correcta y los foros como estos son parte de los impulsores para seguir creando una mejor estructura en todos los procesos vinculados a la demanda de infraestructura para la expresión. Muchas gracias, Rogelio. Víctor, tú representas 3 sectores como presidente Canietti, estamos hablando de telecomunicaciones, tecnologías de información, industria electrónica, tecnología. ¿Cuáles son los retos en materia de infraestructura que estás viendo desde la Cámara? Primero, trataría de ubicar el tamaño del reto, ¿no? Y algunas estimaciones dan que para la próxima década más de 50.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet. Suponiendo que somos 6.000 millones de habitantes y que representamos entonces al ser México un país con 120 millones de habitantes, cerca del 2% total de la población. El 2% total de los 50.000 millones de dispositivos son 1.000 millones de dispositivos para la próxima década, ¿no? Ese es el tamaño del reto de lo que tendríamos que tener en términos de conectividad. Pero por supuesto que, como muchos análisis lo han mostrado,
México no es uno solo, son muchos Méxicos, ¿no? Y en algunos lugares el esfuerzo que tendríamos que hacer y el reto es todavía mucho más grande. Y aquí quisiera regresar un poquito también a la historia. Y después de los conflictos de Chiapas, hicimos una gran revisión en términos nacionales y en el 97 se firmaron los acuerdos de San Andrés. Reformamos el artículo 2 de la Constitución y dijimos que íbamos a privilegiar en las poblaciones indígenas condiciones de telecomunicaciones y conectividad de inclusión de las poblaciones indígenas, ¿no? Recientemente, a partir de la reforma de telecomunicaciones, reformamos el texto constitucional y dijimos también que todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de información, incluyendo Internet y banda ancha. Entonces, desde una perspectiva de lo que normalmente ponemos en los planes y lo que tardamos en ejecutarlo, creo que el reto es grande. Pero además, cuando hacemos los números, vemos que el reto es todavía más grande. Pero hemos avanzado rápido en los últimos 2 años a partir de la reforma. Digamos, la primera parte pudiera sonar un poco pesimista, pero esta segunda espero sea optimista. Hemos avanzado muy rápido, hay varios retos. Por supuesto está el de conectividad, por supuesto está el de inversión, el de interoperabilidad y el de tecnologías, ¿no? En el caso de conectividad creemos que hay programas fundamentales que nos van a ayudar a incrementar esa conectividad de México, ¿no? Hablamos del proyecto de red compartida, la red troncal, y estamos hablando también de programas específicos para esas zonas donde a lo mejor comercialmente no es rentable en este momento y que requieren una atención del Estado, como es el programa México Conectado. En los retos de interoperabilidad, pues requerimos, ¿no?, además un acompañamiento tecnológico que permita que luego todos estos dispositivos conectados a las diferentes tecnologías que lo estarán soportando puedan de manera rápida, sencilla y con latencias muy bajas, porque la latencia se vuelve crítico en un mundo donde tenemos muchas cosas conectadas y queremos que se armonicen en su comportamiento, también tienen que ser cuidadas. Y algunos que mencionaba yo en una plática previa, que igual en el previo desayuno, que son temas de legalidad. Y en muchos lugares todavía nuestros operadores, clientes de ustedes, tienen que enfrentar peticiones extralegales para que les permitan poner una fibra o colocar algunos ductos, ¿no? Cosas que limitan la posibilidad de crecer y desarrollar toda la infraestructura que se requiere para el máximo potencial de Internet de las Cosas. Y aquí me tengo, pero creo que ya muchas gracias por tu participación. Nos acompaña Emilio Saldaña. Emilio es director ejecutivo de Alternativa Digital, miembro de la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información de AMITI. Emilio, tú como representante del sector de TI, ¿a qué retos te estás enfrentando? ¿Qué retos estás observando en materia de infraestructura del país? ¿Qué es la plataforma fundamental para lo que tú haces? Bueno, para nosotros el reto es muy relevante, pero además el reto tiene oportunidades que no habíamos podido ver en otras épocas. Hay hoy un conjunto, hay un concierto en términos de esfuerzos, tanto en iniciativa privada como dentro del sector gubernamental, como dentro del sector civil, porque finalmente este beneficio del Internet de las Cosas y la posibilidad de que se estén hablando en beneficio justamente del usuario final para facilitarnos la vida, digamos, el objetivo primordial de la tecnología o de la implementación tecnológica en este sentido, es muy relevante, pero además como industria nos emociona, nos entusiasma la gran cantidad de lenguajes e intercambio de datos que tenemos que conciliar. Y esto justamente para quienes desarrollamos tecnologías de la información es un reto y una oportunidad en términos de dimensiones de negocio sumamente grande, por un lado, pero además que se da en un momento clave, particularmente en nuestro país, en el cual hay un estancamiento económico en términos de negocio. Como empresas desarrollando sector de tecnologías de información, hemos visto que se ha contraído en realidad la posibilidad de hacer negocio, y esta es una oportunidad enorme para poder continuar desarrollando nuevas tecnologías. Y además, irónicamente, cualquier información que revisemos alrededor del Internet de las Cosas lleva un componente que va a estar utilizando también ampliamente la infraestructura y que lo hace crítico también, que es el Big Data.
todos estos dispositivos interconectados están generando constantemente información que hoy día no tenemos a ciencia cierta el alcance y el impacto que nos pueden generar una vez que la conocemos. Entonces, y esta información necesita ser correctamente dispuesta, procesada, digerida y utilizada. Y entonces los retos que vemos como industria en ese sentido son enormes. Me parece que hay un camino adicionalmente relevante, también de reto, pero en este caso de quienes somos usuarios, y tiene mucho que ver con cómo consumimos, generamos y compartimos datos e información. Estamos llegando más rápido de lo que habríamos imaginado a un internet hiperconectado. Si yo comento mucho de manera coloquial que si hace unos 3 años, 4 años hubiéramos platicado que iba a ser muy sencillo pararse en la calle, ni siquiera salir a la calle, tomar nuestro dispositivo, pedir un taxi, saber quién iba a llegar manejando, en qué placas, con qué coche, y saber que hay antecedentes que respalden, que funcione, o que esta persona nos dé un poco más de certeza en términos de la utilidad de la información, y saber cuánto nos iba a costar nuestro viaje, pues varios de nosotros nos habríamos dicho, pues está usted loco, joven, suena interesantísimo, pero el esfuerzo que tendría que realizarse se imagina demasiado costoso y demasiado amplio para ser factible, y hoy vemos que es una realidad cotidiana. A lo que quiero llegar en este sentido es que la velocidad con la que la hiperconectividad y la velocidad con la que nuestros mismos datos que estamos compartiendo, ni siquiera sabemos a ciencia cierta bien cómo ni con quién, están siendo consumidos y utilizados, es también muy relevante, y ahí hay un reto interesante en términos de generación de cultura. Quienes desarrollamos tecnologías de la información tenemos el reto adicionalmente de hacerle claro, intuitivo y lógico a los usuarios el uso de este tipo de plataformas, pero conlleva un reto también de cultura interesante que ahorita podemos platicar. Gracias, Emilio. Y sin duda yo creo que tenemos que pensar, lo dijiste bien, poner al usuario en el centro de lo que hacemos, ¿no? Entonces, al final del día es los usuarios, los consumidores son los que están enfocados en este juego. Y yo le pediría, Eberto Taracena es director general de InventMX. Eberto, tú tienes muchos años ya trabajando con Internet, fundaste Metros Cúbicos, ahora llevas este proyecto de InventMX en colaboración con Grupo Imagen. Estás desarrollando también fondos de inversión para empresas en Internet. ¿A qué te enfrentaste? ¿A qué te has enfrentado como emprendedor? ¿Y a qué retos están enfrentando las empresas que están apoyando el proyecto? Creo que como emprendedor ya se mencionaron varias cosas en términos de cobertura. Naturalmente, muchos de los emprendimientos que pudieron haber empezado o agilizado en México de una manera más contundente no sucedieron, pues porque los niveles de penetración en México hasta hace muy poco tiempo en términos de banda ancha eran muy bajos. El cambio dramático que hemos vivido a partir de que los celulares tienen banda ancha, o sea, la entrada de los smartphones cambió de manera dinámica el emprendimiento. Estoy viendo que en paralelo a los smartphones el emprendimiento en México está creciendo a una velocidad vertiginosa. Eso, digamos, cosas que ya se han dicho: cobertura, acceso, precio, falta de competencia, cosas en las que estoy optimista, igual que todos, acerca de la reforma de telecomunicaciones. Pero déjenme contarles una anécdota, porque quiero llevar el tema de infraestructura un paso más al tema de servicios, y no solamente al tema de fierros, ¿no? El tema de infraestructura es elementos o servicios para operar. Déjenme contarles una anécdota muy rápido. En el fondo Capital Invento, las últimas inversiones que acabamos de hacer, se llama Drayson Technologies. Todo empezó, me habla uno de los mentores del fondo y me dice: te quiero presentar a alguien mexicano que ahora trabaja en Londres. Te lo quiero presentar porque tiene un proyecto que está fondeando, ya no es su primer fondeo, es un fondeo ya bastante grande, y nos gustaría que tú lo acompañaras como fondo mexicano. Bueno, resulta que conozco a este mexicano, que se llama Manuel Piñuela, de la UNAM, egresado de la UNAM, que estudió después en Londres, en Oxford, y creó una patente para wireless energy, o sea, cómo transmitir energía sin cables, ¿no? En su disertación doctoral genera 4 patentes. Chavo tiene menos de 30 años. La comunicación que tiene Oxford con el entramado empresarial y financiero en Londres es espectacular, o en Inglaterra es espectacular. Entonces, el mismo día que presenta su disertación doctoral, se crea una especie como de roadshow con entes financieros. Y resulta que un emprendedor serial inglés que se llama Lord Paul Drayson
le compra a este mexicano las 4 patentes. Y a partir de ahí funda Drayson Technologies, que es una de las 3 empresas, digamos, más capitalizadas en el mundo para desarrollar wireless energy, ¿no? Que es uno de los temas que probablemente más afectan el Internet de las cosas. Porque siempre hablamos de conectividad, pero no hablamos muchas veces de cómo darle energía a esa conectividad, ¿no? Entonces, si te vas a poner una camisa que controla tu temperatura, pues ¿cómo diablos se alimenta? Si tu marcapaso no te lo quieres estar extrayendo y cambiando, ¿cómo le vas a cambiar la batería? Entonces, wireless energy es un tema impresionante y será probablemente las grandes discusiones que se tendrán en los próximos 10 años en el mundo. Entonces, bueno, Paul Drayson le compra y su última ronda de fondeo en esta empresa, en la que afortunadamente Manuel se le sigue conservando como socio, ya fue de 100 millones de libras esterlinas, ¿no? O sea, ese es el tamaño de empresa, mexicano, Gabino Barrera de la UNAM, etc. ¿Por qué no sucedió aquí? O sea, ¿por qué no sucedió aquí? La comunicación entre la ciencia aplicada en México y entes empresariales es casi nula. O sea, es casi nula. Entonces, más allá de si el tamaño del mercado es correcto, si la conectividad es correcta, etc., creo que los grandes temas en los que se tiene que trabajar, y lo veo como un tema de infraestructura, es en generar vasos, servicios, líneas comunicantes entre los espacios que están construyendo ciencia aplicada y administradores de recursos, grupos empresariales, estudiantes de administración, en un todo multidisciplinario que permita encauzar proyectos de innovación, que son de los que nosotros invertimos. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que este tema lo van a abordar Rosana con más detalle en el siguiente panel, pero el enfoque que le doy en infraestructura me gustó mucho. Como decías, más emprendimientos se van a empezar a dar a partir de una mejor conectividad, sin duda, ¿no? Una segunda pregunta general. Se ha mencionado aquí ya en algunas intervenciones el tema de la reforma de telecomunicaciones. El país vivió a partir de diciembre del 2012 cambios dramáticos en materia legislativa y muy importantes y benéficos, siento yo, y creo que muchos coinciden, hacia el país más de 12 reformas estructurales que se aprobaron, algo yo creo que todavía no le hemos dado todo el valor que esto tiene en la transformación económica de México en los próximos años. La reforma de telecomunicaciones hoy la vemos como una de aquellas que ya están empezando a traer, consideramos, resultados concretos, ¿no? En beneficio de los mexicanos. Yo les preguntaría, y tratar ahí de invitarlos a ser lo más específicos posibles, si ustedes consideran que la reforma de telecomunicaciones está contribuyendo y cómo está contribuyendo a mejorar el reto de la infraestructura en nuestro país. ¿Por qué no empezamos con Gracias. Coincido contigo en el tema del ecosistema, regresando un poco a la parte de infraestructura, y lo vinculo al tema de la reforma también. Cuando vemos por un lado el Internet de las cosas creando oportunidades de negocio, algunas de ellas extremadamente disruptivas, y el otro ángulo, una reforma que está capitalizando el crear mayor nivel de cobertura y motivando mayor volumen de inversión, nos abre un espacio donde creo que uno de los capítulos importantes que quisiéramos ver es tener un ecosistema de incubación en México todavía mucho más fortalecido. Lo que comentabas, ¿por qué no ocurre aquí? ¿Por qué se ocurre en otro lado? Y me parece que tanto en la empresa privada, las políticas públicas vinculadas al desarrollo de estos modelos de incubación y en suma con las universidades, debería estar motivando la creación de mayor nivel de competitividad, mayor nivel de emprendimiento en todos los frentes. Entonces sí veo, Mario, en la perspectiva de este proceso, un mayor nivel de desarrollo de nuevas empresas, pero veo al mismo tiempo las grandes, hablando de los productos de servicio en general, invirtiendo mucho más, a través de la idea de que hay mayor nivel de transparencia a través de esta reforma. Se han venido creando mayores modelos de inversión en todos los frentes. Vemos la inversión que realizó AT&T, estamos viendo la reciente fusión de dos grandes empresas como Alestra y Astel, y seguimos viendo un desarrollo continuo de mejorar cada vez más los anchos de banda, etcétera, etcétera. Y como lo dije al principio, no estamos donde deberíamos estar, por supuesto que no, pero sí vemos un gran volumen de inversión. Como Cisco les puedo decir que el mayor nivel de crecimiento que hemos tenido ha sido el año pasado. Estamos hablando de niveles de más del 25% de crecimiento
y esto ha sido motivado mucho por toda la inversión que está ocurriendo en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, para nosotros está funcionando, siempre hay áreas de mejora, por supuesto, pero vemos que esto está capitalizando cada día más. Muchas gracias, Rogelio. Una conclusión antes de preguntarle a Víctor. Tenemos aquí papeles para que nos puedan pasar preguntas. Ya me pasaron una, la voy a hacer al final. Entonces, si gustan aquí, nos pueden apoyar para la elaboración de preguntas que no tan amables. Víctor, tú y la Canieti jugaron un papel fundamental en las discusiones de la reforma de telecomunicaciones. Desde tu perspectiva, ¿cómo ya está contribuyendo la reforma a mejorar estos retos que hemos señalado en las participaciones anteriores? Dinamizando el sector de telecomunicaciones, pero igual tratando de poner las cosas en perspectiva. No es que, no importa si estamos avanzando o no. Creo que lo relevante ahorita en términos de competitividad global es si estamos avanzando lo suficientemente rápido, porque tenemos que compararnos con nuestros principales competidores que están ahorita en algunos casos en posiciones de mucha ventaja. Entonces, si queremos tener condiciones de competitividad que nos permitan aprovechar nuevos acuerdos como el TPP, tendríamos que estar preocupados si vamos a la suficiente velocidad o con la suficiente aceleración para alcanzar condiciones equivalentes a las de nuestros competidores, número uno. Si estamos avanzando, la respuesta correcta es sí. Creo que estamos avanzando. Creo que vamos a acelerar en los próximos 2 años todavía más los beneficios de la reforma. Y ahorita mencionaba Rogelio que en estos últimos 2 años ha habido inversiones y ajustes importantes en el mercado. Los datos que tenemos es que a partir de la reforma hemos recibido inversión extranjera en México para telecomunicaciones superiores a los $15,000 millones, montos no vistos previamente a la reforma. La otra es que también nosotros ya sentimos en nuestros bolsillos disminuciones en las tarifas de telefonía fija, telefonía móvil, y también precios o mayores ofertas por el mismo monto que pagábamos antes. Entonces, en la parte empresarial, en la parte personal, pero también en los aspectos de inclusión nos estamos moviendo, ¿no? Los reportes son que antes de que termine este año, más de 70,000 puntos estarán conectados a través del programa de México Conectado. Recientemente vimos el despliegue del satélite mexicano, del Morelos 3, con proyecciones tecnológicas de vanguardia que permitirán conectar en esquemas móviles con ancho de banda a suficientes poblaciones que en este momento sería prácticamente imposible de alcanzar con los mecanismos físicos tradicionales. Y el Morelos 3 incluye una banda que es la banda L, que permitirá, ¿no?, dado la lógica inversa que existe en el tamaño de los receptores y los emisores, tenemos antenas muy grandes en el Morelos 3 que permitirá que la recepción sea en dispositivos pequeñitos, ¿no? Entonces, creo que lo mejor de la reforma todavía está por venir. Creo que lo vamos a ver de forma más acelerada en los próximos 2 años. Veremos el proyecto de red compartida, ¿no?, en un esquema de observación por parte de la industria, de interés por parte de algunos inversores internacionales. Pero tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, porque creo que es uno de los proyectos más ambiciosos de la reforma y que permitirá incrementos de capilaridad y de penetración si es bien llevado. Muchas gracias, Víctor. Por cierto, están generando mucho interés. Ya tenemos 4 preguntas ahorita por el final, así que están tocando prácticamente todos los puntos que ustedes han reflexionado. Emilio, desde la perspectiva de las empresas de tecnologías de información, ¿cómo están viendo que la reforma de telecomunicaciones y otros proyectos mencionaba Víctor, Conectado, está también la estrategia digital nacional, estén mejorando estos retos que tenemos en nuestro país? Entonces, desde nuestro punto de vista lo vemos de forma muy positiva, pero nos parece que la reforma tiene obviamente áreas de oportunidad muy relevantes, particularmente lo que tiene que ver y que hoy se enfatiza con los textos que estamos conociendo del TPP, el manejo, la privacidad, el manejo de los datos, la privacidad de datos y la forma en la que se estén operando este tipo de cosas hoy todavía causan cierta inquietud entre distintos tipos de comunidades. Me parece que ese es un tema que es relevante de atender porque, repito o insisto, en la medida en la que estamos interconectando cada vez más todo lo que compartimos y los datos que generamos,
si no hay un camino o una plataforma base en términos legales o legislativos que nos dé certeza como usuarios de cómo se gestionan estos datos, ahí hay un área de oportunidad interesante. Sin embargo, en general, a mí me parece y nos parece que las reformas sí son una continuidad a esfuerzos que habían sido intentados de manera aislada y hoy se insisten a través de las reformas de manera consensada, y esto sí creemos que esté permitiendo avances relevantes. El que hoy contemos con beneficios como, por ejemplo, la parte del Internet libre, que falta conocer correctamente cómo es que se va a operar al final del día, pero parte de ello es lo que nos permite tener una actitud, una visión positiva en términos de la industria y negocio que se puede generar alrededor de interconectar todo esto. Ahí hay un tema que hoy día sigue siendo inquietante y que quiero compartir con ustedes en el afán de enriquecer esta discusión. Pero hablamos mucho de cómo se van a interconectar muchas cosas y hoy el gobierno como tal tiene todavía un reto muy interesante que cumplir, y es el de la intercomunicación que el gobierno mismo tiene y la compatibilidad que tengan en esta comunicación. No quiero complicarme solito la cabeza, aunque parece que lo esté logrando. Me refiero a la interoperabilidad que el gobierno tiene hoy. Tiene un gran bug de compatibilidad que pensar en el Internet de las cosas correctamente implementado en una infraestructura nacional, que sería lo deseable, se antoja como un reto muy relevante que el gobierno quiere atender, porque me parece que mucho de lo que estamos comentando son pruebas fehacientes de que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes por ello. Pero, por ejemplo, consideremos hoy día que se presenta un fenómeno cotidiano todavía existente muy frustrante, y es que el director general de una institución que tiene una plaza tipo KA1 que gana tanto dinero por el tamaño de la dependencia en la que participa, que es dueño y señor de los datos y cómo se comparten los datos que opera esta dependencia, tiene dificultades para comunicarse con el mismo funcionario que hace la misma función, la misma operación en otra dependencia de menor tamaño y en consecuencia de menor tamaño con plazas más acotadas que ganan menos. Y el problema aquí es bien básico: el señor no le toma la llamada a este señor porque no son iguales. Entonces hoy hay una interoperabilidad, un problema, un reto de interoperabilidad gubernamental que desafortunadamente, porque si fuera en la parte de los fierros o de la intercomunicación tecnológica, lo tendríamos solucionado hace un buen rato. El problema es que culturalmente hoy el gobierno todavía tiene el reto de actualizar mucha de la forma en la que opera e intercambia información claramente, cuando ni siquiera se toman la llamada porque consideramos que no está en el mismo nivel jerárquico en el cual yo estoy desenvolviéndome. Entonces, parte de los retos que vemos como el desarrollo de tecnologías de la información, nuevamente en mi perspectiva nos llevan a la correcta generación de una cultura del uso de los datos, de una cultura del intercambio de los datos que vayan orientados a coexistir de manera armónica en un ambiente hiperconectado. Muchas gracias, Emilio. Apreciamos ahí la profundidad de la respuesta. Eberto, lo comentabas hace rato, ¿no? Hoy la banda ancha móvil está permitiendo el desarrollo de una serie de proyectos, aplicaciones que no estaban disponibles, ¿no? ¿Cómo ves desde tu perspectiva, ¿no?, en el uso del Internet y en esta tendencia de movilidad que igual señalaba Rogelio? ¿Cuáles son estos beneficios que puede traer la reforma de telecomunicaciones para mejorar la conectividad del país? Yo creo que soy profundamente optimista de lo que está pasando, derivado de muchas cosas. Entre ellas, creo que un acelerador es la reforma de telecomunicaciones. Pero recuerden que contesto desde el lado del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es adyacente a la innovación. Creo que lo que está por venir va a ser perturbador, digamos, para el ecosistema actual empresarial. Pensemos cómo se construían muchas de las empresas importantes en México en los últimos 50 años. O sea, a pesar de que el libre mercado no es una novedad, muchas empresas en telecomunicaciones han sido sobreprotegidas y bueno, eso no es una novedad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita y por qué digo la palabra, y utilizo la palabra con más conciencia, perturbador? Esta amplitud que está dando la reforma de telecomunicaciones en temas de competencia va a crear jugadores nuevos, va a crear mercados nuevos, agilidad distinta en los procesos de innovación, competidores nuevos.
Es un tema muy interesante. ¿Quiénes creen que van a retar, por ejemplo, a los mercados, por ejemplo, televisivos en México? ¿Ustedes creen que es la tercera cadena o que es Google o Facebook? O sea, sin duda, los marcos de competencia están cambiando dramáticamente. Y en la medida en la que la infraestructura tenga capacidad de responder y de conectarse de una manera más eficiente, la competencia aumenta de los lugares no previstos. O sea, ya no es televisión compitiendo contra televisión, sino televisión compitiendo contra otros tipos de dispositivos en la búsqueda de entretenimiento, contenidos, etcétera, de una manera mucho más ágil. Esto también, visto como una oportunidad, lo que está creando, y cada vez lo veo más, es empresas que están llegando con chips distintos en una lógica de productos que no están pensados solamente para mercados locales, sino pensados para mercados globales, ¿no? O ni siquiera están pensando en mercados globales, están pensando en cierto tipo de audiencia, y resulta que esa audiencia está enfrentando medianamente las mismas condiciones en cualquier parte del mundo. O sea, digamos que lo que estamos viviendo como una novedad en México también está viviendo como novedad en muchos lugares del mundo, ¿no? Aceptando que México está acelerando en los últimos años. Entonces, creo que va a haber retos a empresas tradicionales que no estaban acostumbradas a ser retadas por jugadores inesperados, y mucho del emprendimiento e innovación adyacente que estamos viendo en México está empezando a tener y asimilarse con capacidades globales. Muchas gracias, Roberto. Sí, y sobre todo si tomamos en cuenta que más del 80% del tráfico de Internet va a ser video, pues eso plantea retos enormes, ¿no? Aprovecho también para darle la bienvenida al maestro Víctor Lagunes, jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Estará participando con Rosana y con nuestros panelistas en nuestro siguiente panel. Ya lo hablábamos hace un rato, ¿no? Yo quisiera plantear esta pregunta final y tomamos ahí unos 5 minutos para contestar las preguntas de la audiencia. Yo creo que si vemos el ecosistema de una perspectiva holística, ¿no? Y tratar de unir no solamente operadores de telecomunicaciones, fabricantes, over the tops, desarrolladores de aplicaciones, no veamos estos hilos que a veces parecieran, sino veámoslo como un ecosistema en su conjunto. ¿Qué consideran ustedes, qué incentivos debería de haber para que este ecosistema se desarrollara de una manera apropiada, un ecosistema en el más amplio sentido de tecnologías de información y comunicaciones? Porque les bueno, yo creo que va un poco en línea con lo que hemos venido comentando. Me parece que cada uno de los participantes, digamos, de este ecosistema, llámese la academia, llámese la empresa, el gran inversionista, fondos de inversión, debería estar destinando un gran esfuerzo, no solamente humano, sino financiero, a crear proyectos disruptivos, perturbadores, como comentas, proyectos que de alguna manera vayan creando una dinámica en el país de nuevos negocios que no veíamos antes. Hablamos hoy de nuevos proyectos de creación, por ejemplo, de tiendas que compitan con los grandes tiendas de almacenes. Se están creando proyectos de naturaleza en México. Vemos hoy conceptos de pagos, de prepagos, etcétera, que no veíamos en el pasado. Y vemos una serie de incubación, o sea, de proyectos de incubación muy relevantes, que lo que están demandando no solamente es la capacidad intelectual, lo que están demandando recursos, posibilidades de llevar esos proyectos a la realidad, empresas, inversionistas que les den el empujón necesario para llevarlos al siguiente nivel, como lo comentamos hace rato, no solamente en el país, sino llevarlos hacia el mundo en general. Y yo creo que ese es uno de los temas que está pendientes. Me parece que necesitamos todos hacer un esfuerzo como profesionales, como empresarios, mucho más relevante en esa dirección. Y sin duda, una política pública que apoye más el desarrollo de proyectos innovadores en el país. Muchas gracias, Rogelio. Víctor, ¿qué estás viendo tú en el ecosistema que hace falta? ¿Qué incentivos podemos darle a este ecosistema para que detone de una manera todavía mucho más rápida? Hablabas de la velocidad con la que se mueve esto. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? El primero, que hemos estado por primera vez dando mensajes muy claros del interés en ciencia, tecnología e innovación como país. México este año superó el 0.56% de inversión en estos temas con respecto al PIB desde el punto de gasto del gobierno. Pero también tenemos una combinación que debe ser mejorada. La combinación ahorita es 70% de las inversiones en este rubro son gubernamentales en diferentes niveles
y el 30% es de la parte privada. El mensaje, si lo entendemos bien, es que también el grupo empresarial o el segmento industrial todavía necesita mejores condiciones u otros elementos para poder incrementar su aportación, ¿no? También en algunos casos la regulación también está ayudando, ¿no? Y es una de las cosas que no hemos mencionado, y antes de que venga Ernesto al ratito, ¿no? Es decir, que el nuevo organismo regulador pues es un organismo que tiene mucho más facultades y que tiene dientes, ¿no? Y este organismo permitirá que los niveles de competencia, los niveles de inversión, los niveles de innovación en el segmento de telecomunicaciones pues se incrementen. Pero tenemos otras cosas que estamos haciendo y que creo que también en el último mensaje que dio el Ejecutivo Federal en el presupuesto de egresos de la Federación es positivo. Se incrementan los recursos para el apartado de desarrollo de la industria de software en México. Lo combinan con un fondo que se llamaba Finnova, que ahora es ProSoft Finnova, cuyo foco ahora importante es cómo a partir de las tecnologías de información y las comunicaciones podemos impulsar la innovación en otros sectores. Entonces, apuntar estos dos recursos con un claro énfasis en innovación a partir de las TIC, estamos dando un mensaje de política pública positiva que seguramente influirá en la cantidad de inversión que en contrapartida hacen los industriales en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y también por parte del Ejecutivo Federal se están incrementando, digamos, las inversiones en esquemas novedosos y están preparando una nueva salida del modelo de compras públicas innovadoras. También hemos visto el avance ya en materia de datos abiertos, ¿no? Y cuando datos abiertos los agreguemos a estos 1.000 millones de dispositivos conectados, no solamente de la perspectiva pública, sino de aquellos posibles del sector industrial, la cantidad de información que tenemos es importantísima. Ya hablaba Emilio de las oportunidades solamente en Big Data que pudieran presentarse ya. Pero vienen otros que van a acelerarse a partir de las próximas tecnologías, muchas de las cuales serán de Cisco, que permitirán disminuir la latencia, que es fundamental para mantener armonizados varias cosas. Imagínense los vehículos autónomos o semiautónomos en perfecta coordinación, porque tienen la velocidad de comunicación suficiente para no estorbarse o avisarse, ahí voy, ahí viene una persona, hay un nuevo obstáculo, ¿no?, que esté conectado. Entonces, lo que esperamos ahorita, en el último punto, en términos tecnológicos, a partir de la integración de nuevas tecnologías, particularmente 5G, será como un brinco espectacular, ¿no? Prometen velocidades que irán de 10 a 20 gigabits por segundo contra los máximos de 4G, que es de 100 megabits por segundo. También prometen disminuir la latencia de 30 a 50 milisegundos a 2 o 1 milisegundo, ¿no? Y también prometen que en vez de los 10.000 conexiones posibles por kilómetro cuadrado, en 5G alcancemos 1 millón de conexiones posibles por kilómetro cuadrado. Muchas gracias, Víctor. Emilio, ¿qué incentivos desde tu perspectiva deberían de ponerse sobre la mesa para impulsar el ecosistema? Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. Me parece que muchos de los incentivos hoy ya están ahí. Y me parece incluso que como empresas o como industria que estamos desarrollando tecnologías de información, un poquito el reto que tenemos nosotros en este sentido es atender o poner atención a la gran cantidad de fondos que hoy, por ejemplo, el gobierno tiene dispuestos para impulsar la innovación, que empresas típicamente a lo mejor no conocemos por distintas razones, pero me parece que aprovechar el concierto o resaltar este concierto de colaboración, vaya, ni en el sexenio anterior, y esto es muy importante resaltarlo porque como oportunidad en términos de negocio para lo que hoy estamos comentando de Internet de las Cosas en nuestro país es muy relevante, no se había logrado dar este concierto de voluntades e intereses, ¿no? Me parece resaltable porque hoy vemos trabajando no solamente al gobierno federal, sino a gobiernos estatales, gobiernos municipales, al legislativo, a comunidades enteras de innovadores y de emprendedores, y un poquito me parece que el reto final al que estamos llegando para poder trabajar en conjunto hacia estos proyectos tiene más que ver con darnos cuenta y conocernos mejor entre quienes estamos colaborando. Sí me parece muy relevante resaltar que desde la perspectiva de AMIT y el gobierno
requiere de un voto de confianza por parte de la industria para poder operar y hacer reales muchos de los proyectos que se están planteando, porque como comentaba en un principio de este comentario, mucho del entramado de oportunidades ya está dispuesto por parte del gobierno, están haciendo su trabajo en ese sentido y nos toca más bien aprovechar estas oportunidades para en efecto trabajar en conjunto, que suena como muy lógico y suena como muy obvio, pero desafortunadamente no es algo que suceda comúnmente, y esta oportunidad, particularmente de esta industria, me parece bien interesante y bien factible de llevarse a cabo. Entonces, muchas gracias por la participación. Algo que hemos estado impulsando mucho en Amiti, y tengo que comentarlo porque de verdad me llama la atención también, es la importancia de contar con más mujeres dentro de la industria. Aquí hay un llamado a las mujeres a que se integren a las tecnologías de la información, a proyectos de tecnologías de la información, por muchísimas razones, pero la primera es porque requerimos de su conocimiento y de su forma de ver las cosas y de su perspectiva y de su forma de solucionar automáticamente, o eso pensamos a veces que es automáticamente, muchos problemas, pero precisamente por eso necesitamos su pensamiento crítico en el desarrollo de tecnologías de la información. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. No, hombre, muchas gracias, Emilio. Al contrario, gracias a ti y a los panelistas por aceptar la invitación. Aprovecho el comercial, estamos dentro de Canieti lanzando con Víctor y dentro de las vicepresidencias de Estrategia Digital una iniciativa para incorporar más mujeres a las TICs. Platicamos con Javier Alar también para sumar esfuerzos con Amiti y hacer un esfuerzo conjunto de industria e impulsar la participación de la mujer en las TICs, sin duda, ¿no? Everto, el tema de emprendimiento es un tema que por definición requiere de incentivos, ¿no? Y es una parte fundamental del ecosistema que yo creo que se ha avanzado mucho en el INEDEM, la Secretaría de Economía, la propia Estrategia Digital Nacional. ¿Qué incentivos ves tú que se requieren, que hay y que se requieren para impulsar el ecosistema? Sabes que soy maestría en políticas públicas, ¿no? Y una de las cosas que más se habla en políticas públicas es el incentivo, ¿no? Pero probablemente, como le pasa al pecador arrepentido, ¿no? Una de las palabras que cada vez detesto más es la palabra incentivos. O sea, creo que el camino al infierno está pavimentado de incentivos. La palabra incentivos se ha hablado de perversiones sectoriales, ¿no? Y así pasa, ¿no? Empiezas con A y terminas con el hijo Frankenstein Z. Entonces, mucho cuidado con el tema de incentivos. Déjame hablar de oportunidades y después de diseño, ¿no? Para no naturalmente pensar que para la oportunidad se tiene que crear un diseño específico llamado incentivo. Es decir, cada oportunidad puede ser diseñada de manera distinta en términos de políticas públicas. Varias oportunidades. Una, el fondeo de capital de riesgo, creo que a partir del INADEM y de Nafinsa, interactuando, generando sistemas de capital de riesgo, coadyuvando, asimilando riesgos, disminuyendo incluso riesgos, ha dejado vacío todavía el fondeo de serie B. O sea, casi todas las empresas aceleradas o en procesos de innovación acelerado tienen procesos de capital semilla, fondeo serie A, fondeo serie B, fondeo serie D, C, D, E, y ahora tenemos Uber con series F, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, en México hay grandes vacíos de fondeo en la serie B, ¿no? O sea, para un mexicano emprendedor levantar $5 millones en fondeo es mucho más difícil que para una empresa grande levantar 50. Está bastante bien resuelto cómo obtener capital semilla, menos de $1 millón. Serie A, a partir de sindicaciones entre fondos, se está logrando $2-3 millones. De 5 y 8 millones de dólares es bien complicado el mercado. Hay una oportunidad enorme para los que hacemos fondos y para los gobiernos de diseñar políticas que rompan que compongan el puente, ¿no? Digamos que es un tema. La segunda oportunidad muy clara que veo es en el tema de la academia, y esto lo podría dividir en dos oportunidades. La primera es empezar a hacer un poco más de endogamia interescolar, ¿no? Es decir, cómo diablos la ciencia aplicada que se hace en la UNAM, o la que se hace en el POLI, o los grandes programadores que están en el POLI, visitan el ITAM, y el ITAM y el TEC visitan al POLI y al UNAM, y ver qué diablos pasa ahí, o qué diablos podría salir de eso. Creo que es una oportunidad enorme que se tiene que explorar con mucho más vigor. No confío en los incentivos que se han dado a universidades
públicas o privadas para generar esta endogamia inducida, porque no ha pasado nada. Y la tercera es el tema de la educación. O sea, el tema de educación que en México decimos y nos llenamos de orgullo, hay cientos de, no sé cuántos, la palabra, el número no lo recuerdo, tenemos quién sabe cuántos más ingenieros por miles de habitantes que Estados Unidos, ¿no? Siempre mencionamos eso. El problema es que la ingeniería actual es una ingeniería caduca, ¿no? O sea, la ingeniería que está dando en clases caducó hace 8 años. O sea, eso pasa, ¿no? O sea, si eres un programador de estos nuevos tipos de aplicaciones, las probabilidades de que tu maestro no sepa de eso son enormes. Son enormes. O sea, tienes maestros que están dando cursos de lenguajes de programación que no se utilizan desde hace 10 años. O sea, entonces sí estamos teniendo ingenieros educados en algo que ya no sirve, ¿no? Pues a lo mejor la metodología analítica sigue sirviendo, pero no probablemente la praxis de lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad en crear sistemas intermedios de capacitación que permitan que el chavo que está ahora estudiando programación, que van a ser los hacedores de muchas de estas olas de Internet de las Cosas, puedan de alguna manera ponerse en el estado de orden de la industria y acercarse más rápido a lo novedoso, cosa que, insisto, creo que es muy difícil lograr desde la escuela por la manera en la que las propias escuelas se desarrollan. Un profesor es un individuo que está de planta y que no necesariamente está en la praxis laboral. O sea, esa carencia de praxis laboral naturalmente lo deja caduco en un mundo que está moviendo a una velocidad vertiginosa. Entonces, ¿qué diablos tendría que suceder en medio para llenar estos pequeños vacíos, estos grandes vacíos que están existiendo entre lo que la empresa requiere, la innovación requiere, el emprendedor requiere y lo que se está viendo en la escuela? Acabas de poner un reto enorme a los miembros del siguiente panel. Lo que acabas de contar, vamos a ver qué nos dicen al respecto. Y acabas de contestar la pregunta: ¿cómo se pueden unir las ciencias aplicadas y empresarios? Algunos ejemplos. Voy a dar muy rápido no me quiero tomar más de 3 a 4 minutos para darle entrada al siguiente panel. Si nos hacen favor de tratar de responder muy brevemente a las preguntas que nos hacen de la audiencia. Dice: en las zonas de baja penetración, ¿cómo se va a lograr mejorar la infraestructura y qué empresas la van a desarrollar? Bueno, quizá me estás viendo a mí, entonces yo creo que, a ver, un principal instrumento que tiene el gobierno federal es México Conectado, y lo que está haciendo prácticamente es financiar y ayudar a que los modelos de retorno de inversión de las empresas puedan dar, ¿no? Entonces, financiar o apoyar la inversión de infraestructura en aquellas zonas donde comercialmente no es posible. Entonces es algo inmediato. Segundo, de todas formas hay lugares donde sería muy complicado llegar con infraestructura física tradicional, y entonces allí hay que usar la satelital. Creo que ahorita para los temas públicos principalmente y de seguridad, el nuevo satélite es suficiente, pero nosotros, las empresas, tendrán que hacer alianzas también con compañías satelitales, con la siguiente nueva generación de tecnología satelital, para poder llegar de manera rápida y eficiente a otra. Y por último, también ajustar los modelos, ¿no? Sabemos que la demanda de contenidos y la velocidad con la que esperamos ya tenerlos disponibles para interactuar con ellos va a requerir de un esquema de coexistencia de los ambientes tradicionales con servidores locales, digamos, de rápido acceso, con actualizaciones permanentes, pero no en tiempo real o no continuas, ¿no? Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta dice: ¿se puede ampliar el comentario en qué falta hacer en términos legislativos, refiriéndose a la reforma de telecomunicaciones? Bueno, a ver, perdón, normalmente en estos temas las legislaciones tratan de visualizar un futuro, ¿no? Y bajo este escenario tratan de crear condiciones, pero yo creo que en la práctica normalmente va más rápido. Entonces siempre habrá algo por hacer en materia legislativa. Tenemos todavía grandes discusiones para los temas de seguridad de datos personales, ¿no? Creo que fue un acierto separar en algún momento de la reforma de telecomunicaciones ese tema. La implicación y los niveles de corrupción o eticidad en los sistemas de seguridad implicados en la obtención de esos datos es un tema fundamental y una discusión futura.
Y luego los siguientes niveles de medición y precisiones de las competencias efectivas en el mercado también es algo que hay oportunidades en el futuro. Gracias. Y me van a disculpar que nos vamos a hacer una última pregunta para poder finalizar. Dice, ¿cómo enfrentan los emprendedores el cambio cultural que ya está trayendo el Internet de todo a la interconectividad? Es como la verdad. Mira, si es emprendedor, lo enfrenta haciendo, ¿no? Los emprendedores enfrentan las cosas haciendo cosas, no sé, y los que no son emprendedores, pues no hacen. Entonces, creo que los que tienen algún interés en emprender algo, no hay nada más próximo al emprendimiento que empezar a hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, Rogelio, Víctor, Roberto, Emilio. Muchísimas gracias. Vale, me encantan los paneles, aprendo mucho siempre de ellos y creo que hubo comentarios muy interesantes y muy retadores. Entonces, muchas gracias y invitamos al siguiente panel a que nos puedan acompañar aquí al frente. Vamos a seguir.